Barcelona, Villa Montserrat, una mañana de mayo que cambiaría para siempre el destino de una dinastía catalana. Los gemelos de 6 años del magnate Carlos Puigdemont, Pablo y Elena, nunca habían dado un paso en su vida. Parálisis cerebral infantil irreversible, habían sentenciado los mejores especialistas del mundo. Esa mañana, Carlos iba a despedir a la enésima niñera, Carmen Ruiz, una mujer de 35 años llegada de Andalucía, con referencias modestas que su madre había insistido en contratar. Se dirigía hacia el jardín con el talonario en la mano, cuando se detuvo, paralizado por la escena. Carmen estaba sentada en el césped con los niños fuera de sus sillas de ruedas de 60.000 euros, movía sus piernas en un ritmo hipnótico mientras cantaba una antigua saeta andaluza. De repente Pablo se levantó, de pie, solo, por primera vez en 6 años. Luego Elena. Carlos cayó de rodillas mientras Carmen pronunciaba palabras que le helaron la sangre. Los niños nunca habían tenido parálisis cerebral. Habían sido metódicamente envenenados, y ella sabía por quién. La rutina matinal de Villa Montserrat seguía desde hacía 3 meses un patrón que Carlos Puigdemont observaba con creciente frustración desde la ventana de su despacho. Carmen Ruiz, la niñera andaluza que su madre había querido a toda costa, pese a sus credenciales modestas, llevaba a los gemelos al jardín cada mañana a las 9 en punto. Los sacaba de las costosísimas sillas de ruedas ortopédicas y los colocaba directamente sobre el césped, algo que ninguna de las anteriores niñeras suizas o británicas se había atrevido a hacer. El imperio inmobiliario de los Puigdemont valía 1.000 millones de euros, pero toda esa fortuna no había servido de nada. Carlos había consultado a los mejores especialistas del mundo, neurólogos de la Clínica Mayo, fisioterapeutas de Zúrich, incluso un sanador tibetano que su exmujer Isabel había insistido en visitar antes de abandonarlos definitivamente 2 años atrás, aplastada por el peso de un dolor que definía como insoportable. El diagnóstico siempre había sido inequívoco: parálisis cerebral infantil severa, consecuencia de complicaciones durante el parto gemelar prematuro, sin posibilidad de recuperación de las funciones motoras. Carlos había aceptado el veredicto con la misma determinación con que afrontaba los desafíos empresariales, transformando la villa en una fortaleza tecnológica accesible con ascensores, rampas y todos los dispositivos de vanguardia. Carmen Ruiz representaba una anomalía en el mundo perfectamente orquestado de los Puigdemont. Hablaba con un marcado acento andaluz, preparaba extraños ungüentos con hierbas que cultivaba personalmente, masajeaba las piernas inertes de los niños durante horas cantando saetas incomprensibles que decía haber heredado de su abuela de Jerez. Sostenía que el contacto con la tierra despertaría algo en los niños, una afirmación que Carlos consideraba al borde del charlatanismo. Esa mañana de mayo, Carlos había decidido poner fin a lo que consideraba una peligrosa ilusión. Los gemelos se habían encariñado demasiado con Carmen, y cuando inevitablemente la mujer se revelara como otra falsa esperanza, sufrirían aún más. Mejor cortar de raíz, liquidarla generosamente y volver a niñeras más convencionales. Atravesando el salón principal decorado con obras de tapiz y Miró, Carlos escuchó algo que lo hizo detenerse. Las risas de los gemelos tenían una cualidad diferente, más plena, casi explosiva. Se acercó al ventanal y la escena que vio lo clavó en el sitio. Los niños estaban sentados erguidos sobre el césped, sin ningún apoyo, una posición imposible para quienes no tenían control del tronco. Carmen movía sus piernas en un patrón complejo y rítmico, alternando presiones y rotaciones mientras cantaba esa saeta suya con una concentración casi mística. Las manos de la mujer parecían danzar sobre los músculos atrofiados, despertando vías neuronales que la ciencia había declarado muertas. Lo imposible ocurrió en un crescendo silencioso. Pablo apoyó las manitas en el suelo y empezó a empujar. Sus músculos, que nunca habían sostenido su peso, respondieron como si siempre hubieran estado listos. Las piernas se doblaron, encontraron equilibrio, y el niño se levantó con la naturalidad de quien realiza un gesto cotidiano. Elena, viendo a su hermano de pie, emitió un gritito de pura alegría y repitió el movimiento. En pocos segundos, ambos estaban erguidos,
tambaleantes pero magníficamente, imposiblemente de pie. Carlos sintió las rodillas ceder, mientras el talonario se deslizaba de sus dedos. Corrió fuera, las lágrimas nublándole la vista mientras sus hijos, sus niños condenados a la inmovilidad, daban los primeros pasos hacia él. Los abrazó con una fuerza que contenía 6 años de dolor comprimido, mientras ellos reían contra su pecho. Carmen permaneció sentada en el césped, observando la escena con una serenidad que contrastaba con la enormidad del momento. Cuando Carlos finalmente la miró, incapaz de formular las 1000 preguntas que se agolpaban en su mente, la mujer habló con una calma que hacía sus palabras aún más devastadoras. Los niños nunca habían sufrido parálisis cerebral. Habían sido sistemáticamente envenenados con microdosis de tetrodotoxina, la toxina del pez globo, diluida y administrada con precisión científica para imitar perfectamente los síntomas neurológicos. Carmen lo había comprendido desde el primer día, reconociendo un patrón que había visto demasiadas veces durante sus años como toxicóloga forense de la Guardia Civil en Sevilla, especializada en venenos utilizados en crímenes silenciosos. La villa se transformó en pocas horas en un centro de operaciones. Carlos había convocado a su equipo legal, al jefe de seguridad y sobre todo al doctor Mendoza, el neurólogo del Hospital Sant Pau, que había seguido a los gemelos desde el nacimiento. Carmen ya había preparado una serie de pruebas toxicológicas que estaban analizando muestras de cabello, ropa, juguetes, todo lo que los niños habían tocado en los últimos 6 años. Los gemelos exploraban la casa con piernas aún inseguras, pero cada vez más firmes, descubriendo un mundo que siempre les había sido negado. El aspecto más inquietante era que sus músculos no mostraban la atrofia devastadora que 6 años de inmovilidad deberían haber causado. Carmen explicó que esto era otra pista crucial. Alguien se había asegurado de que mantuvieran un tono muscular mínimo, probablemente a través de estimulaciones eléctricas nocturnas camufladas como terapia, para ocultar la verdadera naturaleza de su condición. El doctor Mendoza examinaba los datos que Carmen había recopilado en 3 meses de observación meticulosa con horror creciente. Los gráficos mostraban claramente ciclos de empeoramiento cada 48 horas, siempre después de las comidas del martes y viernes. Las fotografías de alta resolución revelaban microscópicas erupciones cutáneas en los puntos de inserción de las vías para la terapia vitamínica bisemanal. Todos elementos que, vistos individualmente, habían sido descartados como casuales, pero que juntos componían un cuadro terrorífico. La realización golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Solo una persona tenía acceso exclusivo a la preparación de esas terapias, insistía en administrarlas personalmente, estaba siempre presente durante los empeoramientos de los niños. Cristina Puigdemont, su hermanastra, directora del área farmacéutica del grupo empresarial familiar y única otra heredera del imperio Puigdemont. Carmen había conducido su investigación con método científico impecable. Las muestras de cabello mostraban concentraciones decrecientes de tetrodotoxina desde las raíces hasta las puntas, mapeando 6 años de envenenamiento sistemático iniciado justo después del nacimiento e interrumpido solo 3 meses antes, cuando ella había sustituido secretamente las ampollas con solución salina inocua. Había conservado cada ampolla original, construyendo un archivo de pruebas irrefutables. La identidad de Carmen se reveló capa tras capa. Teniente Carmen Ruiz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hasta 5 años antes, viuda de un juez asesinado por narcotraficantes junto a su hijo de 6 años en Cádiz. Se había retirado del servicio, destrozada por el dolor, hasta que la madre de Carlos la había contactado a través de canales que ni él conocía. La anciana había intuido que algo no iba bien, aunque no sabía qué. Carlos contemplaba el horror de la revelación. Cristina había llorado con él ante el diagnóstico. Había organizado eventos benéficos para la investigación sobre parálisis cerebral. Lo había apoyado cuando Isabel los había abandonado. Y durante todo ese tiempo, había metódicamente envenenado a sus hijos, asegurándose de que si algo le sucedía a Carlos, traumatizado y cada vez más deprimido, ella quedaría como única heredera del imperio.
La semana siguiente fue orquestada como una operación encubierta de la Guardia Civil. Los gemelos fueron instruidos para fingir que seguían paralizados durante la visita bisemanal de Cristina. Cámaras ocultas cubrían cada ángulo. Micrófonos ultrasensibles grababan cada respiración. 2 agentes se habían infiltrado como jardineros, mientras Carlos luchaba por mantener la calma, sabiendo que tendría que ver a su hermana preparar el veneno para sus hijos. Cristina llegó puntual en su Audi Q7 blanco, impecable en su traje de Carolina Herrera de 3.000 euros. A 43 años, encarnaba el éxito profesional, bella, respetada, aparentemente devota a la familia. Nadie habría sospechado del monstruo que se ocultaba tras esa fachada perfecta. La rutina estaba consolidada desde hacía años. Cristina preparaba las jeringas con eficiencia clínica mientras charlaba sobre nuevas terapias experimentales en Barcelona, sobre esperanzas para el futuro, sobre cuánto amaba a los niños. Carlos observaba esas manos que había visto acunar a sus hijos, preparar metódicamente el veneno que los había paralizado, y tuvo que agarrarse a la silla para no saltar sobre ella. Carmen ejecutó el plan a la perfección. Mostró a Cristina pequeños movimientos en las piernas de los niños, movimientos calculados para parecer espasmos involuntarios, pero lo suficientemente significativos como para provocar una reacción. El pánico brilló en los ojos de Cristina por una fracción de segundo antes de que el control férreo regresara. Aumentó ligeramente la dosis en la jeringa, un gesto que podría haber parecido compasivo si no hubiera sido capturado en alta definición por las cámaras. Carlos no resistió más. Cuando preguntó qué contenían realmente esas jeringas, Cristina mantuvo la máscara de inocencia ofendida por unos segundos. Entonces Pablo se levantó de la silla de ruedas, seguido inmediatamente por Elena. La jeringa cayó de las manos de Cristina, rompiéndose en el suelo mientras su rostro pasaba del blanco al gris. La confesión que siguió fue un río de veneno verbal que igualaba al físico que había administrado durante años. Cristina escupió su verdad con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Ni siquiera era la verdadera hermana de Carlos. El padre la había adoptado por compasión cuando su madre murió. La había educado, insertado en la empresa, tratado como familia. Pero nunca la había amado como amaba a Carlos, su verdadero hijo, su heredero natural. Cuando nacieron los gemelos, Cristina había visto su futuro desvanecerse. Había planeado todo meticulosamente, sobornado a una enfermera para la primera dosis cuando los niños tenían 3 días, convencido a Carlos de las terapias vitamínicas, falsificado pruebas neurológicas, aprovechando su acceso a los laboratorios empresariales. El genio del plan estaba en su lentitud. La parálisis había aparecido tan gradualmente que ningún médico había sospechado nada. Pero el golpe más cruel fue otra revelación. Isabel no había abandonado a la familia por el dolor. Cristina le había hecho creer que era responsable de la condición de los niños, insinuando que un medicamento tomado durante el embarazo había causado los daños neurológicos. El sentimiento de culpa había destruido a Isabel, empujándola a la huida. Isabel volvió de Londres el mismo día de la confesión de Cristina. Cuando vio a los gemelos correr hacia ella en el camino de entrada, se derrumbó sobre el pavimento, abrazándolos, con una desesperación que contenía 2 años de tormento. Los niños, con esa capacidad de perdón que solo la inocencia posee, se apretaron contra ella como si nunca se hubiera ido. El proceso de sanación de la familia Puigdemont fue tan complejo como el envenenamiento que casi la había destruido. Cristina se declaró culpable, quizás el último acto de humanidad en una existencia consumida por la envidia. La condena a 20 años fue recibida con alivio por todos, aunque Carlos no podía borrar los recuerdos de una hermana que había amado. Carmen se dedicó a la recuperación psicológica de los gemelos con la misma precisión científica con que había descubierto el envenenamiento. 6 años de inmovilidad forzada habían creado miedos profundos, terror a los espacios abiertos, ansiedad del movimiento, incapacidad de relacionarse con sus iguales. Cada día era una conquista. El primer baño en la Costa Brava, la primera carrera por el Parque Güell, el primer día en un colegio real. El aspecto más extraordinario
fue cómo los niños transformaron su trauma en misión. Durante una visita al parque de la Ciutadella, Pablo se acercó espontáneamente a un niño en silla de ruedas, contándole que él tampoco había caminado durante años. No ofreció falsas esperanzas, sino compañía, inventando juegos que incluían a todos. Elena se convirtió en la protectora de los niños excluidos, usando su experiencia de aislamiento para reconocer y aliviar la soledad ajena. Carlos observaba esta transformación con asombro. Carmen había hecho más que salvar a sus hijos físicamente. Había preservado su capacidad de amar y confiar. Cuando le propuso dirigir una fundación para niños con parálisis reales, ella aceptó solo después de que él añadiera que también estaría dedicada a su hijo perdido. El Centro Carmen Ruiz para la Rehabilitación Neurológica Pediátrica abrió 6 meses después en el ala este de la villa. Pero no era una simple clínica. Era un centro de investigación revolucionario donde el protocolo Ruiz se aplicaba para identificar casos de envenenamiento enmascarados como enfermedades neurológicas. Los resultados fueron impactantes. En el primer año, el protocolo identificó 4 casos de envenenamiento deliberado en España y docenas de exposiciones accidentales a toxinas ambientales que causaban síntomas neurológicos. Niños condenados a la inmovilidad volvieron a caminar. Familias destruidas por la culpa descubrieron que sus hijos eran víctimas, no de genética cruel, sino de venenos identificables y tratables. Carmen desarrolló un enfoque que combinaba su experiencia forense con técnicas rehabilitadoras innovadoras y los antiguos conocimientos herbales andaluces. El jardín de la villa se convirtió en un laboratorio viviente, donde cultivaba plantas medicinales, algunas de las cuales resultaron eficaces para neutralizar toxinas neurológicas específicas. Los gemelos se convirtieron en parte integral del centro. Su historia, contada con la simplicidad desarmante de los niños, daba esperanza a familias desesperadas. Pablo escribió e ilustró un libro infantil titulado Cuando las piernas dormían, que se convirtió en la herramienta principal para explicar a los pequeños pacientes lo que les estaba sucediendo. Elena desarrolló un programa de juegos inclusivos que permitía a niños con diferentes capacidades jugar juntos. Isabel encontró su redención coordinando los aspectos legales y administrativos del centro. Transformó el sentimiento de culpa, que casi la había destruido en energía para proteger a otras familias. Creó una red internacional para identificar patrones sospechosos en casos de parálisis infantil, descubriendo que el problema era más extendido de lo que nadie había imaginado. El doctor Mendoza, devastado por no haber reconocido el envenenamiento, se convirtió en el más ferviente defensor del protocolo. Reescribió los manuales diagnósticos, insistiendo en que cada caso de parálisis infantil debía someterse a un screening toxicológico completo. La resistencia inicial de la comunidad médica se desmoronó cuando, caso tras caso, niños incurables volvieron a caminar. Un año después, el jardín donde todo había comenzado albergaba una celebración que entraría en la historia de la medicina pediátrica española. 300 personas, muchas de ellas familias con niños salvados por el protocolo Ruiz, llenaban los prados donde Carmen había realizado el primer milagro. Los gemelos, ahora de 7 años, corrían entre los invitados con la energía comprimida de 6 años de inmovilidad finalmente liberada. No mostraban signos del trauma sufrido, salvo una madurez y empatía inusuales para su edad. Cuando un nuevo pequeño paciente llegaba aterrorizado, siempre eran ellos los primeros en acercarse, en mostrar que sí, un día correría también él. Durante la ceremonia, ocurrió algo que cristalizó el significado de todo lo sucedido. Un niño de 5 años, Miguel, paralizado desde hacía 2 años por exposición a pesticidas agrícolas no identificados, dio sus primeros pasos. Los padres lloraban, los invitados aplaudían, pero fueron Pablo y Elena quienes corrieron hacia él, tomándolo de la mano y guiándolo a través del mismo jardín donde ellos habían caminado por primera vez. Carmen observaba desde su banco, el mismo lugar donde había cantado la antigua saeta que había desbloqueado a los gemelos. Carlos se sentó a su lado, notando cómo las manos de la mujer nunca dejaban de moverse, siempre listas para sostener, guiar, sanar. La transformación de Villa Montserrat
era completa. De mausoleo del dolor se había convertido en un lugar de renacimiento. El laboratorio de Carmen había identificado 17 toxinas diferentes que podían imitar enfermedades neurológicas. Su equipo había desarrollado antídotos específicos para muchas de ellas, pero sobre todo había creado un protocolo de identificación que estaba salvando niños en toda Europa. Cristina, desde la cárcel, había enviado una carta que Carlos había quemado sin leer, pero Carmen la había interceptado antes, encontrando no excusas, sino una confesión detallada de otros métodos de envenenamiento que conocía, información que salvó a otros 3 niños, quizás el último intento de redención de un alma perdida. Al atardecer, mientras las antorchas se encendían en el jardín, un periodista de La Vanguardia preguntó a Carmen cuál era el secreto de su éxito. La mujer miró a los gemelos que bailaban sardanas con otros niños, algunos sobre sus propias piernas, otros aún en sillas de ruedas, pero todos igualmente jubilosos, y respondió que el secreto era simple: no aceptar nunca lo imposible cuando se trata de niños. Cada niño tiene el potencial para volar, solo hay que eliminar lo que lo mantiene en tierra, sea un veneno químico o el veneno del prejuicio. Esa noche, mientras todos dormían, Carlos encontró a Carmen en el jardín regando sus plantas medicinales. La luna iluminaba las hojas creando sombras que parecían danzar como los niños que había salvado. Le pidió que se quedara para siempre, no como empleada, sino como parte de la familia que había reconstruido de las cenizas del horror. Carmen sonrió, tocando delicadamente una planta de romero que su abuela llamaba la hierba de la memoria. Dijo que se quedaría mientras hubiera niños que salvar, misterios que desvelar, familias que reunir. Y en ese jardín, donde lo imposible se había vuelto rutina, donde los paralizados caminaban y los secretos más oscuros salían a la luz, esa promesa sonaba como una bendición. La última imagen que queda grabada es el jardín al amanecer del día siguiente. Carmen está sentada en el césped con un nuevo grupo de niños, las manos moviendo delicadamente piernas aún inmóviles mientras canta su saeta antigua. Los gemelos están junto a ella, pequeños asistentes que muestran a los recién llegados las cicatrices invisibles de su victoria. Y en el viento que mueve las hojas de las plantas medicinales, se puede casi escuchar el eco de todos los pasos que vendrán, de todos los niños que se levantarán, de todos los milagros que aún deben suceder. Porque en ese jardín barcelonés, donde una niñera andaluza había desvelado el horror y realizado lo imposible, la esperanza ya no era una abstracción, era una realidad tangible como la tierra, bajo los pies de niños que habían redescubierto cómo caminar, cómo correr, cómo volar. Dale like si crees en los milagros que nacen del coraje de mirar más allá de lo obvio. Comenta con el momento que te ha tocado el corazón. Comparte con quien necesita saber que a veces la salvación viene de donde menos te lo esperas. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el amor y la ciencia pueden derrotar incluso al mal más oscuro.